Aleluya. Vamos a comenzar nuestro mensaje, pero déjenme le digo antes de abrir nuestra diapositiva número 1. Probablemente le resulte algo extraño, ¿verdad? Porque el púlpito no nos gusta en este lugar utilizarlo para hablar de una persona que no sea Jesús, ¿verdad? Que no sea alguien que nuestro Dios y su enseñanza. Pero déjame le digo que la enseñanza del día de hoy sin duda lo hará reflexionar. La enseñanza del día de hoy sin duda lo hará reconocer muchas cosas que suceden allá afuera, hermanos. Hace días atrás, bueno, puedo decir semanas atrás, ¿verdad? Estaba de alguna manera dolido mi corazón porque se llenaban las redes sociales promoviendo, festejando con alegría la llegada a México del Pontífice Máximo, ¿verdad? Y había muchas personas, ¿verdad?, que celebraban, y otras, ¿cuándo va a llegar?, ¿verdad? Ya tenían su lugar apartado para verle de cerca. Otras de ellas no pudieron verle porque estaban acá en Estados Unidos, ¿verdad? Devotos se les nombra, ¿verdad? Personas que idolatran de alguna manera, ¿verdad?, la vida de ese Señor, ¿verdad? Y déjame le digo que la tarea de nosotros no es hablar de las personas, sino hablar de lo que enseñan las personas. La palabra de Dios nos dice: si permanecieres en mi palabra, ¿verdad?, seréis verdaderamente ¿qué? ¿Verdad? Mis discípulos, seréis verdaderamente libres. Eso es lo que decía Jesús a los judíos que habían creído en Él, ¿verdad? O sea, entonces este mensaje es para nosotros, ¿verdad? Este mensaje es para los que hemos creído en Él y queremos mantenernos creyendo en Él, ¿verdad? Nosotros no adoramos, no veneramos, ¿verdad?, a otras personas, ya que veneración es igual que adoración. Usted puede buscarlo en un diccionario. Pero bueno, después de haberle dicho estas palabras, ¿verdad?, vamos a manifestar la verdad. Vayamos a la primera diapositiva para descubrir y develar el mensaje de esta tarde. Respuesta al Papa Francisco. ¿Por qué respuesta al Papa Francisco? ¿Verdad? Tenemos ya nuestra pieza clave de rompecabezas y tenemos nuestro versículo principal, el Evangelio según San Juan, ¿verdad?, que espero que lo anote ya ahí y esté muy preparado y muy listo. Eso va a ser rápido, pero como le dije hace un momento, ¿verdad?, claros, concisos en lo que queremos enseñar. Respuesta al Papa Francisco. Mire, cariñosamente le vamos a decir don Jorge, ¿verdad?, porque respetamos su persona y deberíamos de hacerlo, ¿verdad?, porque cada personaje sobre la tierra nos merece nuestro respeto, ¿verdad? Entonces cariñosamente le vamos a decir don Jorge, ¿verdad?, porque respetamos su persona, pero no respetamos su doctrina, que es muy diferente, ¿verdad? O sea, respetamos como si yo hablo con usted, usted habla conmigo, nosotros hablamos con alguien que piensa diferente. Ante todo respetamos a la persona, pero no podemos respetar lo que dice, ¿verdad? Vamos a utilizar palabras que se pueden utilizar y no vamos a utilizar palabras que no es necesario decir. Amén. Amén. Le voy a decir que hace semanas atrás miré las redes sociales y miré algunos milagros, entre comillas, que se llevaron a cabo por este señor don Jorge, ¿verdad?, don George. Y lo cual, hermano, era una, ¿cómo le puedo decir? No sé cómo poder poner una palabra que no se escuche mal, pero era de alguna manera incitación a defendernos, ¿me entiende?
Martín Lutero, Juan Calvino, entre otros, tenían el pensamiento de atacar toda doctrina que no fuera la doctrina del Evangelio, ¿verdad? Y uno de ellos dijo las siguientes palabras, ¿verdad? Si un perro ve que su dueño es atacado, este ataca, ¿verdad? Este defiende a su dueño. Bueno, yo sería menos que eso, dice estos hombres renovadores de la fe. Yo sería menos que él si es atacada la verdad de Dios y no digo nada. Es por eso que hoy no estoy enojado, ¿verdad? Pero déjenme le digo que ahí es donde los cristianos brillan por su ausencia. Porque, hermano, tal parece que es una incitación a que contestemos, ¿verdad? O una provocación, mejor dicho. Aparecen por ahí las fotografías, ¿verdad?, de los dichos de Don George, ¿verdad? Y uno dice, pues, ¿cómo les contesto, verdad? ¿Qué les digo, verdad? Porque si ellos son tan libres, y lo son, de poder poner lo que ellos quieran, yo también soy libre de poner lo que yo quiera. Solo que no es lo que yo quiera, sino lo que Cristo y lo que Dios ordene, ¿me entienden? Hoy vamos a aprender algo diferente pero nuevo, ¿verdad? Nuevo pero diferente, pero igual es enseñado por la palabra de Dios, y nos vamos rápido. ¿Por qué respuesta al Papa Francisco? Nosotros no le ponemos Papa, ¿verdad?, ni Francisco, porque no es ninguna de las dos cosas, ¿verdad? Pero no es mi manera de pensar la que yo quiero que usted tome en cuenta, sino la palabra de Dios. ¿Amén? Voy a contestar esto. ¿Por qué? Respuesta al Papa Francisco, como todos le conocen, para que puedan saber de quién estamos hablando. Amén. Vayamos a la diapositiva número 1. Hay dos puntos de vista, hay dos aprendizajes, hay dos opiniones, ¿verdad?, entre los que están a favor y los que están en contra. Y hay personas que ni les van ni les vienen, ¿verdad? Pero vamos a hablar de estas dos posiciones fundamentales e importantes: los que apoyan y los que no apoyan, los que consienten y los que no consienten. No quiero que suene ataque, pero si suena, bueno, pues ahí me disculpan, ¿verdad? Pero dos puntos de vista que se manejan en las redes sociales, entre la gente allá afuera en la calle, no la nuestra, ¿verdad?, pero se tiene un punto de vista que es lo bíblico, ¿verdad? ¿El punto de vista de quién? De la Biblia, ¿verdad?, y la de un líder religioso. O sea, ya estamos divididos aquí en cuanto a la opinión. La opinión que da la Biblia y la opinión que da un líder religioso. Y muchas personas están como la mujer de aquí abajo, ¿verdad?, preguntando quién tiene la razón. Y aquí hay dos caminos, ¿verdad? Hay veces que se muestran 3 o 4 caminos, ¿verdad? Es por eso que muchos dicen, oh, es que ¿cuál religión será la verdadera, verdad? Es que todas dicen ser la verdad, ¿verdad? Y ahí es donde la gente en su mente y en su corazón mira varios caminos, ¿verdad? Híjole, es que hay muchos, ¿verdad? Y bueno, pues la gente ha dicho, ¿verdad?, ya no hay de otra más de que decir, todas las religiones son bonitas sabiéndolas llevar. O sea, en pocas palabras, no está seguro de nada, ¿verdad? Bueno, ¿quién tiene la razón, verdad? Vamos a ser cortos en ese mensaje, pero vamos a ser directos. Amén. Vayamos una diapositiva hacia adelante. Primeramente, la de Don George, ¿verdad?, porque cariñosamente, lo vamos a decir así, ¿verdad?, no vamos a utilizar palabras que no beneficien o que agredan, ¿verdad? Cariñosamente le vamos a decir Don George, que las personas que creen en él le nombran su santidad, o le nombran el Papa, ¿verdad?, o le nombran el viajero de la paz como Juan Pablo II, ¿verdad?, o entre otros muchísimos títulos, ¿verdad?, el mensajero de Dios, ¿verdad?, también. Bueno, pues la gente le puede poner lo que ellos gusten, ¿verdad?, pero de que sea a que le llamen es muy diferente, ¿cierto? Bueno, las dos razones, las dos maneras de pensar, una de ellas la rige su santidad, entre comillas, ¿ok? Y la otra, vayamos una diapositiva hacia adelante. Bueno, primeramente, antes de mirar la otra, ¿verdad?, vamos aquí.
Mire bien, primeramente. La verdadera identidad, ¿verdad? Sabemos que punto de vista lo tiene el Papa Francisco, Don George, ¿verdad? Porque no es nuestro Papa, no le podemos decir Papa a lo que no reconocemos, ¿verdad? Don George. Y vamos a ver quién es Don George, ¿verdad? Porque, por eso le digo, porque no se llama así, ¿verdad? Pero bueno, su verdadero nombre no es Francisco, ¿verdad? Sino que su verdadero nombre es Jorge Mario Bergoglio. Entonces, pues les decimos por su nombre, ¿verdad? Don Jorge, ¿verdad? Ese es su nombre, ¿verdad? Así fue bautizado, así fue registrado, mejor dicho, ¿verdad? Porque pues no le podíamos poner Bergoglio, ¿verdad? Porque está un poquito más largo. Entonces, Don Jorge, como cualquier don, ¿verdad? Número 2. Nació en Buenos Aires, Argentina, ¿verdad? Y tiene 79 años aproximadamente, 79, 80 años, ¿verdad? Número 3. Estudió en la Facultad de Teología del Colegio de San José, lo que nos lleva a pensar, hablando en sus estudios académicos, teológicos, lo que nos lleva a pensar que no es nadie que no sepa leer y escribir. O sea, sabemos que estamos hablando de una persona estudiada, ¿verdad? Una persona, como dicen en mi pueblo, escribida y leída, ¿verdad? O sea, una persona, ¿cómo podemos decir? Académica, ¿verdad? Estudiosa, ¿verdad? No es ningún ignorante, ¿verdad? Este hombre ha estudiado y ha estudiado bien, ¿verdad? Entonces, el número 3 dice que estudió en la Facultad de Teología con Jorge, ¿verdad? Jorge Mario. 4. Fue superior provincial de los jesuitas en Argentina del 1980, cuando yo nací, hasta 1986. Ese tiempo él estuvo como provincial superior, ¿verdad? En un alto rango de los jesuitas, ¿ok? No voy a tocar ese punto, pero son hombres muy estudiados, ¿ok? No son hombres estudiados, son muy estudiados. Estamos hablando de los jesuitas, ¿ok? Entonces este hombre, si usted me dice, bueno, ¿es un general? Sí, es un general, es un maestro, es un superior provincial jesuita, ¿ok? Bueno. Número 5. Es el Papa número 265, ¿ok? De todos los que han ido sucediendo unos a otros, ¿verdad? Entonces por eso le digo, no podemos nombrarle Papa porque no lo es, no le podemos nombrar Francisco porque tampoco lo es, ¿verdad? Y esta información usted la puede encontrar en las enciclopedias, ¿verdad? Que el verdadero nombre de este señor se llama Jorge Mario Bergoglio, ¿verdad? O Don George. Vayamos hacia adelante. Hay alguien que se le opone. Vamos a mirar su punto de vista y vamos a mirar lo que dice la que se le opone, ¿verdad? La Biblia, o llamada también palabra de Dios, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y datos importantes, ¿verdad? La Biblia fue inspirada por Dios, ¿verdad? Y vayamos a 2 de Timoteo 3:16 para poder mirar esta verdad, ¿verdad? De que estamos en lo correcto. Cuando ya estén listos, declárenlo con un amén. Miren lo que dice, ya lo tenemos. Toda escritura es inspirada divinamente y útil ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instituir en justicia. Pero esperen, toda escritura, o sea, tenemos en nuestras manos la Biblia, ¿verdad? Que va a dar su punto de vista, y bueno, es más que eso, pero vamos a ponerlo así porque estamos abriendo el tema, ¿verdad? Toda escritura, hablando de la Biblia, es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces ya tenemos en cuenta que alguien está dando una opinión, y precisamente no va a ser alguien que opine, sino que diga cómo son las cosas en realidad. La Biblia dice que es la escritura inspirada divinamente ¿por quién? Por Dios. Entonces ya estamos viendo dos maneras de pensamiento, ¿verdad? Primeramente vamos a ver la de Francisco o Don Jorge, mejor dicho, y vamos a ver la de la Biblia. Y obviamente el que respalda la Biblia es Dios, ¿verdad? ¿Para qué es útil esa Biblia? Para enseñar, es lo que estamos haciendo hoy. Para redarguir. ¿Sabe lo que es redarguir? Cuando alguien le dice, ¿sabes qué? Me voy a volar estos $2 que están aquí. Y cuando alguien llega y le dice, no hagas eso, eso se llama robar,
Eso se llama redarguir. Cuando no lo dejan en paz con si no me hubieras dicho, me los había gastado, ¿verdad? Pero te los gastaste. Pero, me los hubiera gastado a gusto, ¿verdad? Pero ya como me redarguyó, ¿verdad? Ya me dolió gastarlos, pero todavía me los gasté. Eso se llama redarguir, en pocas palabras. ¿Para qué más? Corregir. Entonces es lo que estamos haciendo en este lugar. Y para instituir, o sea, una institución, algo que está plantado y que no se puede mover. Una institución, ¿en qué? En justicia. Entonces, después de esto, vamos a la diapositiva. Nuestra Biblia consta, vamos a ver quién se va a oponer a esa manera de pensar, ¿verdad? La Biblia que tenemos nosotros fue inspirada por Dios y fue útil para enseñar, exhortar, redarguir, ¿verdad? Enseñar. Y nuestra Biblia consta de 66 libros que fueron escritos, escuche bien, ¿a lo largo de cuántos años? 1600. O sea, le vuelvo a preguntar, ¿qué edad tenía Don George? ¿Verdad? ¿Cuánto? 79 años. O sea, ¿cuánto le lleva de sabiduría? ¿Cuánto? 1600 años, ¿cierto? O sea, antes de que él fuera, ¿verdad? La Biblia ya ya se estaba juntando, ¿verdad? Y a lo largo de 1600 años, aproximadamente, entre el 1500 antes de Cristo hasta el 100 después de Cristo, por más de 40 personas, escuche bien, fue escrita por más de 40 personas que muchos de ellos no se conocieron. Escuche bien, es una de las maravillas de nuestra Biblia. Se completó aproximadamente del 1500 hasta el 100 después de Cristo y por más de 40 personas. Entre esas personas tenían diferentes ocupaciones: reyes, ayúdame, profetas, líderes y seguidores de Jesús después del 100 de Cristo. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una buena base, ¿verdad? Para poder hablar, ¿ok? Divinamente, inspiradamente por Dios, ¿ok? Vayamos una diapositiva hacia adelante. Y bueno, presentamos a los contendientes de esta noche. Ay, hermano, ¿a poco se van a dar una agarrada? Nos vamos a dar una agarrada, ¿verdad? Y vamos a eso, ¿verdad? Ya presentamos los dos contendientes. De un lado está, ¿quién? Don Jorge, respetadamente. Y del otro lado, la palabra de Dios. Están bien definidos. Dijimos lo que teníamos que decir de la Biblia y dijimos lo que teníamos que decir de Don Jorge, ¿verdad? Bueno, entonces, la palabra de Dios versus Don Jorge, ¿verdad? Y muchos dirán, bueno, pero no contiendas, ¿verdad? No discutas, o sea, ¿por qué están peleando en la iglesia, hombre, verdad? Le va a hacer daño a los tacos de chicharrón que se aventó, ¿verdad? Bueno, mire, Judas, más tiene un capítulo, en el versículo 3 nos dice lo que necesitamos hacer. Judas, versículo 3. ¿Por qué digo versículo 3? No, tiene un capítulo. Porque solamente Judas tiene un capítulo. Entonces, Judas 3. Y ya cuando lo tenga, declárelo con amén. Amén. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros de la común salud, ¿verdad? De la común salud o salvación que tenemos todos, me ha sido necesario escribirles amonestándole que contiendan eficazmente. ¿Por qué? Por la fe que ha sido dada ¿a quién? a los santos. Ahí dice contender por la fe, ¿cierto? Sí, o sea, cuando usted le dice a una persona que no es así, porque la Biblia lo dice, usted está contendiendo con aquella persona, pero no se está agarrando a los golpes, porque dice la palabra que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades, ¿verdad? Y espíritus de las tinieblas. O sea, nuestra batalla es espiritual. Amén. Entonces, aquí le muestro, porque hay algunos pastores que dicen, no, es que no contienda. Bueno, aquí la Biblia dice que sí contendamos, ¿cierto? Pero a la manera de la Biblia, no a nuestra manera de que, pues ven de cachetón, ¿verdad? Ahorita le entramos. No, espiritualmente, ¿verdad? Predicando la palabra con denuedo, con justicia. ¿Ok? Entonces, ya vimos a los dos contendientes y por qué es necesario contender. ¿Ok? Tenemos, otra vez dígame, la palabra de Dios
versus Don Jorge. ¿A quién le va? Bueno, pero necesitamos tener por qué, ¿verdad? Vamos para allá. Diapositiva siguiente, hermano Jonathan, por favor. Esto fue lo que me causó un poco de incomodidad. Haga de cuenta que la semana pasada estuvimos trabajando con fibra de vidrio, hermano Jonathan, y andábamos que parecíamos gatos espinados literalmente, ¿verdad? Y bueno, haga de cuenta que era pica pica, ¿verdad? O era fibra de vidrio, ¿verdad? En mi espalda. Escuchen lo siguiente, ¿verdad? Lo que corre por las redes sociales, ¿verdad? De un comentario o de un pensamiento de un teólogo llamado Don Jorge, ¿verdad? Escuchen lo que dice. No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Eso dice él. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está ¿qué? Actualizada. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero, dice él. Para muchos, la naturaleza puede ser una iglesia. Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios, dice. Mientras que muchos de los peores actos se hicieron en su nombre. Y firma abajo, Papa Francisco. Y ahí nos vamos a quedar, ¿verdad? Porque no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿verdad? Vamos a contestar. Y por lo menos en la iglesia, a mí ese que a mí respecta, ¿verdad? No quiero que nos quedemos con la duda cuando esto aparezca en las redes sociales, ¿verdad? Vamos a hablar la verdad y vamos a analizar palabra por palabra, porque dice la Biblia que el diablo se transfigura como ángel de luz. ¿Para qué? Para poder engañar. ¿De quién estamos hablando? Del diablo, ¿verdad? Se transfigura como en ángel de luz para poder engañar. Han salido unas fotografías por ahí donde él va en el Papá Móvil, en el Jorge Móvil, ¿verdad? Y hay una luz que lo alumbra, ¿verdad? Yo creo que a mí me faltaba que ver el... ¿verdad? Y muchos dicen, y apareció ahí un comentario, ¿verdad? O sea, como diciendo, vente, ¿verdad? Le pusieron en el comentario, ahí está, dice. Para todos los que no creen, ¿verdad? Para los protestantes, ¿verdad? Y esto y lo otro y aquello. Ay, hermano, ¿verdad? La palabra de Dios nos decía que el diablo se transfigura. Y si el mismo diablo se puede hacer como un ángel de luz, ¿cuánto más sus servidores, cierto? Y bueno, hay que me pasé a perjudicar, ¿verdad? Pero lo pasé a perjudicar, digo. Pero bueno, el diablo se transfigura como ángel de luz para engañar, o sea que todo es posible, ¿verdad? Para cualquier líder no bíblico, transfigurarse como luz, ¿ok? Ok, ahí está. Algunos dicen por ahí, y eso lo digo, algunos dicen, no me consta, ¿verdad? Que en una visita papal solamente él puede presentarse de blanco o cremita, ¿verdad? Los demás tienen que vestirse de otros colores. ¿Sabe por qué? Pues para que brille, ¿verdad? En medio de toda la gente y no se vea como alguien normal, desapercibido, ¿verdad? O sea, todo ya se está trabajando, ¿ok? Pero bueno, entonces no nos viene ese comentario, ¿verdad? Aún así hubiera volado, no nos quita ni nos pone absolutamente, porque la Biblia ya nos había dicho que vendrían falsos maestros transfigurándose como ministros de justicia, ¿ok? Pero vamos ahorita a las pruebas, ¿ok? Hay otra foto por ahí en internet que aparece donde él levanta la mano para saludar y se le para una paloma. ¡Ay! ¿Verdad? Y luego dicen, ya ven, esto nomás le pasó a San Francisco de Asís hace ¿sabe cuántos años? Ay, hermano, ¿verdad? O sea, cuánta ignorancia, ¿verdad? O sea, como no tienen la Biblia, no tienen argumentos, bueno, pues se agarran de cualquier cosa, ¿verdad? Pero bueno, esas son dos fotografías, ¿verdad? Que impactaron a su grey, ¿verdad? A su iglesia, ¿verdad? Pero que no nos impactan a nosotros, ¿verdad? Antes nos da risa. He visto a muchos hombres poner la mano y que no les baje una paloma, que les baje un águila, ¿verdad? ¿Cierto, no? Y llegan y hasta se ponen un guante, ¿cierto? Ay, esos están pesados, hermano. Y no por eso quiere decir que es un milagro divino, ¿cierto? Sino porque están entrenados. Entonces, no me extrañaría, ¿verdad? Que hubiera un entrenamiento. Aún así, no importa, ¿verdad? Esto no quiere decir absolutamente nada. Se van a agarrar de esto porque no tienen argumentos. Y vamos a empezar con la primera palabra que él dijo, ¿ok?
No es necesario, y escucha bien, estamos hablando de necesidad, ¿cierto? No de un gusto, una necesidad. ¿Qué es una necesidad? Ya hablamos de eso. Algo que necesitamos, ¿cierto? Ok. No es necesario creer en Dios, les dice, ¿verdad? Para ser una buena persona. Ay, no me digas, ¿verdad? A ver si es cierto que no, ¿verdad? Bueno, contestación. Por eso se llama respuesta al Papa Francisco. La contestación sin Biblia es esta. Bueno, si no es necesario creer en Dios para ser bueno, ¿para qué queremos a Dios? Un hombre dentro de una iglesia diciendo, ¿verdad?, que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Entonces, ¿qué hacen en la tierra ellos? ¿Me entiende? O sea, no necesitamos a Dios, amado, ¿verdad? Esa sería la pregunta. ¿Qué estás predicando? Haber vestido de no solamente de sacerdotes, sino de líder de toda la bola de sacerdotes, diciendo que no es necesario. Entonces, ¿qué estás haciendo vestido así? Entonces, ¿la palabra de quién llevas por las naciones? Por amor de Dios. ¿Ya me entiende? Si no es necesario creer en Dios para ser una buena persona, ¿verdad? Entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? Para nada. Nosotros podemos solos, ¿me entiende? Ya sabe por dónde va, ¿verdad? Pero usted no sabe por dónde vengo. Don Jorge, ¿verdad? Ahí le va la respuesta bíblica. Y nos vamos a hacer rápidos en la palabra. Romanos 3:10. Hasta casi quisiera que lo anotara y el hermano Jonathan sea el que ahí mueva sus dedos, ¿verdad? Porque nos vamos a ir rápido, ¿ok? No va a haber, no, por ahí dicen, ¿verdad? No supiste ni a la hora que te llegó, ¿verdad? No. ¿Anotaron las placas del camión que me atravesó? No, ¿por qué? No lo vi, ¿verdad? Ok. Está escrito: no hay justo ni aún uno. O sea, este es el punto de vista de Dios y es el que nos importa, ¿cierto? Y la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. Entiéndase entonces que no hay bueno, ni siquiera uno, ¿cierto? Salmos 14:1. Salmos 14, versículo 1. ¿Qué dice el necio? No hay Dios. Se corrompió y se hicieron obras abominables y no hay quien haga qué. ¿Qué huele? Ya quedó muy mal, don Jorge, ¿verdad? No es necesario creer en Dios para ser una buena persona. Y aquí me dice la palabra de Dios: no hay quien haga lo bueno, ¿verdad? Ahora vayamos a Lucas 19:10, por si no fuera suficiente, ¿verdad? Lucas 19:10. Por eso le digo, ahí está en su Biblia, ¿verdad? Pero no quiero que ni se detenga siquiera. Anótelo por ahí y se lo pasamos en la pantalla. Porque el Hijo del Hombre, hablando de quién, Jesús, ¿verdad? Ese era un nombre que utilizó Jesús, el Hijo de Dios o el Hijo del Hombre. Vino a buscar y a salvar lo que estaba por perderse, ¿verdad, hermanos? ¿Qué dice? Lo que ya se había perdido. O sea, Cristo vino a salvar lo que por él mismo hombre nunca pudo lograr: la bondad y la justicia, ¿cierto? Vino a buscar, ¿quién? Dios mismo en carne, lo que ya estaba perdido. Vayamos a San Juan 3:14 al 21. El Evangelio según San Juan, versículo 3, del 14 al 21. Hermano, esta es una bomba, ¿cierto o no? Ahorita vamos a ver cómo va a quedar la cara de don Jorge, ¿verdad? 3:14. Y como Moisés levantó, ¿qué dice? La serpiente, así como él levantó una serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. No que lo bajes para decirle, no importa que no creas en él. Escuchen lo que está diciendo este hombre. Don Jorge dijo: no es necesario creer en Dios para ser una buena persona, ¿verdad? Y aquí dice que es necesario. Es necesario, es una necesidad que se levante a Jesús, ¿verdad? Es necesario que el Hijo del Hombre sea ¿qué? Levantado. No es de decirles, pues no es tan importante. Eso es lo que él está diciendo, ¿cierto? No es necesario Jesús.
No es necesario Dios para que seas bueno. Déjalo bajo por acá y lo escondo. Ellos ya escondieron a Jesús por mucho tiempo, por muchos años, y lo siguen escondiendo al decir que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona. ¿Quiere que sigamos adelante? Versículo 15. Para que todo aquel que en él crea. ¿Para qué es necesario levantar a Jesús? Para que todo aquel que en él creyere no se vaya a perder. ¿Qué hubo? Si son buenos, ¿por qué tendrán que perderse? ¿Verdad? Sino que tengan vida eterna. Versículo 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se vaya a perder. Ahí estamos, hermano. O sea, ¿es necesario creer en Dios o no es necesario creer en Dios? Imagínense, hermano, si me desmayo me cachan. No, es que no, ¿verdad? Él está diciendo que no es necesario creer cuando la Biblia nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo único, para que todo aquel que en él crea no se vaya a perder. Esto quiere decir que el que no crea se va a perder, y el que crea se salve, ¿cierto? Siguiente versículo, 17. Aquí no termina la cosa, ¿eh? Es cuando dice: ya basta, ¿verdad? En una ocasión me peleé, ¿verdad? Y me dijo: ya muere, ¿verdad? Le dije: no, ojalá muere, ¿verdad? Pero eso pasó en el mundo, ya no pasó eso, ¿verdad? Pero eso quiere decir que espiritualmente esto está pasando con el enemigo, ¿verdad? O sea, el enemigo ya dice: ya cálmate, pero aguanta, que todavía no terminamos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, mas para que el mundo sea salvo por él. Verso 18. El que en él cree no va a ser condenado, mas el que no cree ya es condenado, ¿verdad? Porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Para qué queremos gente buena que no agrada a Dios, hermano? ¿Verdad? ¿Verdad? No es necesario creer en Dios para ser una buena persona, ¿verdad? Vayamos al versículo 19. Todavía no para aquí, ¿verdad? Hay que seguir dando de moquetazos al enemigo. Y esta es la condenación, escuche bien. Porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más que la luz, porque sus obras. ¿Y sabe por qué dice este hombre eso? Que no es necesario creer en Dios para ser una buena persona, porque sabe que no hay buenos. O sea, hay personas que se van a sentir mal por ser malos, pero no les digas que son malos, ¿verdad? Tú diles que son diferentes, ¿verdad? O sea, tú no les digas que son malos, porque si no te van a odiar, y si te odian, pues no van a dejar su dinero, y si no dejan su dinero, pues imagínate, ¿no? Entonces, ¿es necesario creer en Dios para ser bueno? Sí, es necesario, porque de Dios proviene toda la bondad que usted pudiera tener, ¿ok? Vayamos al 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean ¿qué? Redargüidas. Versículo 21. Mas el que obra verdad va a venir a la luz, para que sus obras sean manifestadas, que son hechas en Dios. Vayamos a la diapositiva otra vez y vamos a seguir contestando. ¿Es necesario creer en Dios para ser bueno, justo, agradable a los ojos de Dios? Claro, ¿verdad? Si no, no seríamos quien somos. Este mundo no estaría aquí, no habría nada, no existiría la vida. Por cuanto Él no existe, no existiría la vida. ¿Verdad? Ok. Segunda aberración de Don George. En cierta forma, la idea tradicional de Dios no está actualizada. Mire, entre sus cosas va a decir verdades, así es que abusado, póngase listo, porque va a decir cuál es verdad, cuál es mentira, ¿verdad? Me hubiera gustado que hubieran estado todos, ¿verdad? Pero bueno, los regaño después. En cierta forma, vamos a hacerlo detenidamente para que usted pueda entender, porque hasta ahorita a lo mejor no lo entendimos. Yo tuve que darle varias medidas para poder entenderlo. En cierta forma, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, hay varias formas, como tú lo veas, ¿verdad? O sea, qué bonito es eso, ¿verdad? Pues no es cierto, ¿no? O sea, es como si yo le digo a usted, vieja, ¿de qué te gusta Reina, ¿de qué te gusta el helado? Nuez, ¿verdad? De pistache, ¿verdad? Pero si yo no le digo a mí no me gusta, yo le voy a decir, para que se escuche bonito, ¿verdad? Si yo le digo, uff,
horrible, ¿verdad? Yo le voy a decir, pues en cierta forma es un poco diferente. Ay, ¿cómo se oyó? Nice, ¿cierto? No, o sea, se oyó bonito, ¿verdad? En cierta forma es un poco diferente el sabor. Me es inclusive, decía la maestra Concha. O sea, ¿me entiendes? O sea, Tomás le dijo, ¿verdad? Que está mal. Bueno, dice, en cierta forma, que la idea tradicional de Dios no está actualizada. Se lo voy a poner con bolitas y palitos para que lo entienda. Escuche bien. En cierta manera, dice, ay, de la manera que no me lo vayan a tomar a mal, dice, la idea que tenemos de Dios actualmente no está actualizada. O sea, al Dios que conocemos no está actualizado. O sea, no lo tenemos en esta sociedad como algo nuevo, ¿verdad? O sea, vienen enseñándonos la gente de atrás que Dios castiga, que Dios es esto, que Dios es lo otro y aquello, ¿verdad? Y no, Dios no castiga. Bueno, discúlpeme que dice la palabra de Dios, yo amo y castigo a aquel que he tomado por hijo. Pero para él está desactualizado ese mensaje, ¿me entienden? O sea, hay que actualizar que Dios, y este es el hombre principal, hermano, escuche bien, que defiende una postura homosexual. O sea, que de alguna manera le ha dado la vuelta a los pedrastas, abusadores de niños en su propia iglesia, ¿verdad? Y que mejor prefiere cerrar los ojos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ay, pues ¿para qué hablar del Dios que nos va a reprender si hacemos eso? Mejor hay que actualizar a Dios. ¿Sabe cuál es el Dios de las iglesias, de muchas iglesias? El Dios buena onda, ¿no? El Dios que no castiga, el Dios que no inventó el infierno, el Dios que todo le tolera, todo le pasa y no hay nada que perder. ¿Me entienden? Acabamos de escuchar que todo aquel que en él crea será salvo y el que no será condenado. Y eso debemos de predicarlo hoy y siempre, ¿ok? Entonces, vayamos a ver si está actualizada el mensaje de Dios, el Dios que conocemos, la palabra de Dios. ¿Estará actualizada? Vayamos a segunda de Pedro 1:19, hermano Jonathan. Segunda de Pedro 1:19. Vamos rápido, hermano. Listo. Ponga atención porque a lo mejor se le pasa como cometa. Tenemos también, dice Pedro, escuche bien, tenemos también la palabra profética más que permanente, a la cual hacen bien de estar atentos como a una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en sus corazones, que les permita ver la luz de la verdad, ¿verdad? Tenemos también la palabra más profética. ¿Sabe lo que significa esto? O sea, que esta palabra no se queda en el pasado. O sea, ay, eso es de los viejitos. ¿Le han dicho a usted? Ay, están diciendo la Biblia, ay, qué aburrido, ¿verdad? Ya caducó. Eso es lo que está diciendo Don George, ¿verdad? O sea, respeto su persona, pero no respeto lo que dice, ¿verdad? Pues son tonterías lo que le está diciendo. O sea, ya caducó. O sea, de lo que hemos aprendido tradicionalmente de Dios, ya está caducado. Eso es lo que está diciendo. Déjeme le digo, ¿verdad?, que nosotros no necesitamos llevar una grande vestimenta hasta el piso para declarar la verdad de Dios. ¿Me entienden? Nosotros, ¿verdad?, no necesariamente tenemos que ser sacerdotes para predicar la palabra de Dios, como el romanismo, obviamente. ¿Me entienden? O sea, nosotros vivimos el cristianismo, ¿cómo le puedo decir?, natural. ¿Me entienden? Vamos a nuestra casa, vamos a nuestro trabajo, solo que el cristianismo natural no es vestirse de largo, escuche bien, para muchas veces de las personas que dicen, falda sí, falda no, velo sí, velo no. Muchas personas pueden utilizar vestimentas largas, pero pueden tener un corazón podrido. ¿Me entienden? Entonces, limpie primero lo de adentro y lo de afuera será limpio también. ¿Quién, estando en su sano juicio, utilizaría un vaso sucio para servirse agua? Nadie, ¿verdad? Entonces, ¿qué no está actualizada? ¿Verdad? Tenemos la palabra más actualizada. De hecho, Pedro dijo, una palabra profética permanente. ¿Saben lo que es profética permanente?
Ay, hermano, es que usted estudió mucho, ¿no? Pues hoy, sí. ¿Verdad? Tenemos la palabra más profética y más permanente. O sea, que la Biblia tiene el mensaje para hace 2000 años, el mensaje para hace 1000 años, el mensaje para hace 500 años, para el mensaje hace 100 años, hace 50 años. Cuando yo nací, la palabra estaba en su apogeo, en el 80, y en este momento la Biblia está en su apogeo. Den un aplauso, Señor. No está actualizada. Cuando le digan así, a ver, hágale así. ¿Vale? Actualizaciones, ¿verdad? Hay veces que le mandan por ahí en el teléfono o en la tablet, ¿verdad? Por ahí. Tu software está caducado, ¿verdad? Actualízalo, ¿verdad? Ay, hermano, lo que tenemos en nuestras manos está mucho más actualizado que cualquier software, ¿verdad? Porque el mismo pecado de antes es el mismo pecado de hoy. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es la diferencia? Las personas. Esas son las diferencias. ¿Ok? Dice un canto por ahí: los tiempos cambian, mas nunca cambiaré. Y es verdad. Sigamos adelante. Vayamos a la diapositiva. ¡Qué paliza! Le estamos dando al enemigo, ¿verdad? Bueno. Uno puede ser espiritual, pero no religioso. Es algo que nos lleva a pensar en muchas cosas, pero no me voy a meter mucho porque voy a hacer muy largo el mensaje y quiero terminar. Miren, esto pudiéramos tomarlo como cierta credibilidad y cierta verdad, ¿verdad? Que uno puede ser espiritual, pero no religioso. O sea, usted puede leer la Biblia y decir: así ha dicho el Señor, hermano Carlos, ¿verdad? Que si usted hace esto, el Señor va a venir sobre usted, ¿verdad? Y le va a dar duro, ¿verdad? O sea, ser religioso es como ser un fariseo de la antigüedad, ¿entiende? Que se visten de largo, que no hacen nada malo, que su corazón esté de otra manera. Jesucristo le nombró a esto sepulcros blanqueados, ¿ok? A esto Él está nombrando: uno puede ser espiritual pero no religioso. Jesucristo mismo habló con los fariseos diciéndole, ¿verdad?, que unos eran por fuera, pero otros por dentro. Por fuera llevaban la religión sin mácula. O sea, en pocas palabras, llevaban los mandamientos, ¿verdad? Pero mientras que llenaban el ojo de ellos, ¿verdad? Entonces ellos pensaban que cualquiera no se podía acercar delante de Dios por cuanto no venía de vestiduras largas, se lavaba las manos, y eso es religiosidad, ¿entiendes? Entonces, de alguna manera, este es lo cierto, ¿verdad? Vamos a ponerle una palomita chiquita, ¿verdad? Como la que le bajó en la mano. No es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Ay, miren, ay no, pues es que necesito hablar bien, ¿verdad? Necesito hablar bien. A ver si no hay mordida de lengua aquí, ¿verdad? No es necesario ir a la iglesia. Punto número 1, ¿verdad? Vamos a ver si no es necesario. Vayamos a Hebreos 10:25. Hebreos 10:25. Voy a irme un poquito más a prisa. Hebreos 10:25. Mire lo que dice: hermanos, no se dejen de congregar, o no dejando nuestra congregación como algunos lo tienen por costumbre, mas exhortándonos, y tanto más, dice, cuando miren que aquel día se está acercando. ¿Saben por qué asistimos a la iglesia? Para llenarnos del Señor. Aunque debemos llenarnos en la casa y en la iglesia, pero cada cosa se hizo para cada cosa, ¿verdad? Entonces, ¿es necesario congregarnos? Vaya que es necesario. Si este hombre estuviera hablando en su sano juicio, quitaría las misas, ¿cierto? Esto es para su misma confusión. ¿Es necesario congregarnos? Sí, dice la palabra del Señor en los Salmos, si no me recuerdo, capítulo 30, ¿verdad? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía juntos, porque ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. ¿Es necesario congregarnos? Sí. Miren, el mismo Señor predicó y dijo: cuando vayan y prediquen, no vayan solos, vayan de 2 en 2. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios que entre el cordón sea más, no tenga más, ¿cómo se puede decir? Nudos, cordones, menos tiene, menos tiende a romperse. Entonces, si estamos unidos, ¿verdad? El pueblo unido
Más se va a decir, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el pueblo sin entendimiento caerá. Un pueblo que está dividido no prevalece contra sí mismo. ¿Ok? Entonces debemos estar unidos. Y una de las uniones que tenemos es en nuestras oraciones, en nuestros servicios, en nuestros ayunos y en nuestros hogares también estamos en nuestra mente, ¿verdad? Unidos en oración, en un mismo fin, en un mismo sentido. ¿Ok? Bueno. Diapositiva. ¿No es necesario ir a la iglesia? Claro que es necesario. Si no, cierra su iglesia, Señor, ¿verdad? Hable, pues sí, ¿verdad? Si va a hablar algo y máximo lo van a mirar todas las cadenas de televisión, pues no diga cosas que no va a cumplir. ¿Me entienden? Luego dice, y no es necesario tampoco dar dinero, ¿verdad? Ay, hermanos, pues cómo desembrollamos este embrollo, ¿verdad? Malaquías 3:10. Escucha lo que dice Malaquías. Vayamos desde el verso 9 u 8, hermano Jonathan, por favor. Malaquías 3:8. ¿Acaso robará el hombre a Dios? ¿Cuántos pueden decir que sí? ¿Acaso el hombre podrá robar a Dios? Pues vosotros me han robado, dijo el Señor. Ay, Señor, ¿a qué hora me subí al cielo y te agarré, ¿verdad?, algo de tu bolso? Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. Y dijeron, ¿en qué te hemos robado?, dijo el pueblo de Dios, ¿verdad? Me han robado en mis diezmos y en mis primicias. ¿Ya me entendió? Diezmos y primicias. El diezmo es el 10 de lo que usted gana, y las primicias es cuando usted empieza un negocio, usted bendice a Dios con lo primero que sale de ese negocio. ¿Ok? Malditos sois con maldición, y eso dice Malaquías, porque vosotros, la nación toda, me ha robado, dice ahí. 10. Traigan pues todos los diezmos al saquito, al alfolí, ¿verdad? Y hay alimento, ¿en dónde? En mi casa. Y pruébenme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no les abro las ventanas de los cielos y vacío sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde. ¿Es necesario dar a la iglesia? Claro que es necesario. Si no, estaríamos en penumbras. Bueno, estaríamos en la calle, así con eso. No tendríamos oportunidad de rentar un lugar donde congregarnos. No tendríamos un baño, ¿verdad? No habría papel, ¿verdad? No habría agua, no habría luz. O sea, es necesario para que haya alimento en la casa de Dios, ¿verdad? Y Dios instituyó esto, ¿verdad? Ahora muchos podrán decir, ¿verdad?, no, es que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Qué bueno, a mí me gusta, ¿verdad? A mí me gusta, ¿no?, que diga la gente, ¿verdad? Es que el diezmo no es del Nuevo Testamento. Bueno, dígale para los que no crean en el diezmo, ¿no? Y es cierto, el Nuevo Testamento no habla de diezmo, ¿saben ustedes eso? Y es por lo que muchos se agarran de ahí y dicen, no, yo no doy diezmo porque el Nuevo Testamento no lo aprueba. Bueno, vamos a saber qué es lo que aprueba el Nuevo Testamento, y no lo vamos a ver ahorita, ¿no?, porque me estoy metiendo ya en finanzas, ¿verdad? ¿Saben lo que hacían los apóstoles para recuperar, para poder evangelizar y para poder abrir iglesias? ¿Saben lo que hacían? Pedían a la gente que despojaran de lo que ellos tuvieran en su corazón. Y sabían que había personas que donaban su caballo, su carruaje, sus tierras. Bueno, pues si quiere le hacemos de esa manera, ¿verdad? Al que le digan, es que el diezmo no es de hoy. Oh, ¿te quieres regir conforme a como los apóstoles se regían? Sí, pues viene a tu casa, ¿verdad? No, véntele pues al diezmo, ¿verdad? O sea, de sus 100, si tiene $100, ya los tuvo, ¿verdad? O sea, le está pidiendo de lo que tiene, no de lo que no tiene. Escuche bien. 100, ok, $10 le corresponden al Señor. ¿Para quién? ¿Para el Señor? No, el Señor no se lo va a gastar. Es para que la iglesia de Cristo siga abierta. Amén. Entonces, pero mire quién dice esto, ¿no? O sea, ay, hermano, aquel que viste elegante, las vestiduras, es cierto que bajó su estatus. Benedicto, Juan Pablo II se sentaron en sillas de oro, él no, ¿verdad? Es cierto, pero aún su estatus es alto, ¿verdad? Sus riquezas son grandes. Sí, pues no traigan nada, ¿verdad? Ellos, miren, ¿verdad? El burro hablando de orejas, ¿verdad? O sea, ya robaron tanto, ¿verdad? Y ahora dicen que no. Bueno, entonces que quiten las limosnas también. O sea, el primero, ¿verdad?, dice la palabra de Dios, bienaventurado aquel varón, ¿verdad?, que no se condena a sí mismo por lo que está probando.
¿verdad? Y eso le está pasando a él. Ahora, para aquellos que dicen, es que los diezmos quedaron en la ley. ¿Le ha escuchado esto? Es que los diezmos quedaron en la ley. Y hasta así hablan, ¿no? O sea, es que tienen que hablar como predicador. Vayamos a Hebreo, a Génesis, al principio, 14, del 18 al 20. Génesis 14, del 18 al 20. A ver qué pasó antes de la ley, ¿verdad? Entonces Melquisedec, que se nombraba rey de Salem, entienda, este hombre, ¿verdad? Porque hay pastores que dicen, es que no sabemos quién es Melquisedec, ¿verdad? Es una teofanía, es una cristofanía, mejor dicho, de Dios. ¿Recuerdan? O sea, hay pastores que se van a presentar y dicen, es que no sabemos quién es Melquisedec, pero era un hombre santo, era un hombre sacerdote, ¿verdad? Era un pontífice, ¿verdad? Grande. Bueno, esa es una cristofanía. ¿Sabe lo que es una cristofanía? Es una manifestación de Cristo en la tierra. ¿Ok? Entonces dice, entonces Melquisedec, rey de Salem, que se reconoce también a Jesús como príncipe de paz, ¿verdad? Rey de justicia, sacó pan y vino, el cual era sacerdote ¿de quién? ¿Y sabía que Jesús también es sacerdote de Dios Alto? A Jesucristo se le dijo que era el sumo sacerdote. Él es nuestro sumo sacerdote. Aquí coincide 19. Y bendíjole y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. O sea, bendijo a Abraham. ¿Por qué? Y bendito sea el Dios alto, que entregó tus enemigos en tu mano. ¿Y qué hizo Abraham? Dios no diezmo tu pueblo. ¿Qué hubo? Pues aquí todavía no empezaba la ley. Increíble, ¿verdad? Aquí nos enteramos que la ley todavía no entraba en función. Abraham lo hizo porque a él le nació de su corazón darle el 10% de todo lo que tenía. ¿Me entienden? O sea, el diezmo no es una ley, ¿verdad? El diezmo no es ley. Dios quiere que a usted le nazca para que su obra siga caminando, ¿verdad? Ahora, si no le nace, el Señor dice, bueno, la nación todo me había robado, ¿verdad? ¿En qué te hemos robado, Señor? En mis diezmos y en mis primicias. Yo no voy a agarrar el dinero, dice el Señor, pero sí voy a hacer grandes cosas con lo que ustedes hagan, porque yo los voy a bendecir a ustedes. Entonces, el diezmo no es para Dios, ¿cierto? 3 puntos básicos del diezmo. Punto número 1. ¿Qué puede hacer Dios con nuestros $10? ¿Se saldrá a pasear? ¿Verdad? ¿A comer? No, hermano. El Señor dijo, mía es la plata, mía es el oro. ¿Verdad? Si el Señor lo quiere tomar todo, lo toma todo, es de Él. ¿Entienden? Bueno. Punto número 1. Dios no va a tomar el dinero físicamente. Dios no necesita el dinero. Punto número 2. ¿Verdad? ¿Quién necesita el dinero? La iglesia. Escuche bien, no estoy hablando de mí. La iglesia, el lugar. Yo pago una renta, ¿verdad? Se me haría muy gravoso abrir un lugar y pagar una renta del lugar también, ¿verdad? Cuando la deberíamos de pagar entre todos los que recibimos espiritualmente, ¿verdad? Bueno, entonces, Dios no se va a gastar el dinero. La iglesia necesita el dinero, por eso dice, hay alimento en mi casa. ¿Qué tipo de alimento? Lo que se necesita. La luz, el agua, el estar en este lugar, congregándonos sentaditos ahí, ¿verdad? Todo eso lo estamos pagando con los diezmos, ¿verdad? Tercero, y es lo que me gusta más todavía, dice, pruébenme cuando hagan esto. Probadme ahora, dice el Señor, cuando ustedes depositen, si no abro yo las puertas de los cielos, las ventanas y las puertas, y hago caer bendición hasta que sobre ya no. Dios quiere que seamos dadivosos. Amén. No les pide el 90. Él se merecería el 90, ¿cierto? Porque Dios nos da todo. Es que yo con mi sudor, no, ni tu sudor, más ni tu frente. Ya estoy enojado. Con mis manos, no son ni tus manos. Bueno, no es necesario ir a la iglesia y dar dinero. Seguimos, ¿no? Para muchos la naturaleza puede ser una iglesia. Bueno, eso es verdad. O sea, para muchos nuestra naturaleza ya hoy en día podemos decir, no, es que si yo no voy a la iglesia siento que me falta algo, ¿cierto? Es que yo ya necesito buscar de Dios porque yo siento como que esa es la naturaleza que Cristo quiere que nosotros tengamos. Eso estamos en lo correcto. No hay ni que discutir. Lo siguiente se saltó la barra con esto. Aquí ya vamos a hacer. Híjole, no sé, Maimer me detiene, ¿eh? Algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios.
pero eran muy buenas personas. O sea, algunas de las mejores personas en la historia no creían en Dios. A ver, ¿cómo te contestamos? Don George. Algunas de las mejores personas en la historia, o sea, ay, está levantando a muchas que ya se murieron, ¿cierto? Y no creían en Dios y eran muy buenas gentes. Respuesta. ¿Listo? ¿Mejores para quién? ¿Para los hombres o para Dios? Porque aquí entran dos tipos de situaciones, ¿verdad? Algunas de las mejores personas de la historia no creían en Dios. A ver, don George, estamos hablando mejores personas para quién? ¿Para las gentes que hablan de ellas? ¿Para los que beneficiaron? ¿O estamos hablando de Dios? Porque si estamos hablando de la gente, sin duda hay muchas gentes buenas, ¿cierto? ¿Cuándo en alguna oportunidad de su vida, alguna necesidad, alguien llegó con $20? Levanta su mano. En alguna etapa de su vida, levántela, no sea así. Que alguien llegó y usted estaba desesperado y le llegaron con $20. ¿Y usted consideró que era mala persona o que era una buena persona? ¿Habrá buenas personas? Sí, ¿verdad? Teniendo en cuenta desde que lo diga, ¿verdad? O sea, ¿hay buenas obras? Sí. ¿Hay obras de caridad? Sí. ¿Hay personas que le llevan a África alimento a los niños? Sí. Hay una mujer por ahí, ¿verdad? Estoy investigando acerca de la madre de Calcuta. ¿Cuántos supieron de la madre de Teresa de... No, madre... Teresa. Sí, Teresa de Calcuta. Sí, madre Teresa de Calcuta. Pues resulta ser, hermano, que empezaron a indagar de todo el dinero que su fundación tenía y que no le llegó nada a los hombres de allá. ¿Se imagina? Llegaron unos hombres con una cámara y con un micrófono. Después de ¿sabes? Está chistoso eso. Pero mano por ellos, ¿no? Llegan por ahí y le dicen, oiga, aquí pues es Calcuta, ¿verdad? Esa santa mujer que hizo tantas cosas. ¿Qué opina usted de ella? ¿Qué opina? ¿Sabe lo que dijo? Aquí no lo conocemos. Pero de sus donaciones, aquí nunca hemos recibido nada de ella. Así. Investíguelo y verá que no estoy mintiendo. Ok, o sea, había muchas grandes personalidades que han donado mucho dinero, ¿verdad? Hace poco me dio mucha risa porque aquí en Los Ángeles hay un lugar llamado Hollywood, ¿verdad? Y cuando usted va llegando, voltea para el cerro, ¿verdad? Y están las palabrotas allá grandotas, ¿verdad? Hollywood, ¿verdad? Pues ya dije yo, pues qué bárbaros, ¿no? Pues, ¿qué significa Hollywood? ¿No? Se lo dejo a tarea. Bueno, estaban las letras allá arriba, ¿verdad? Y digo yo, wow, qué tremendo, ¿no? O sea, incluso hasta en mi estado, Zacatecas, en Fresnillo, ¿verdad? Han querido poner unas letras que diga también, ¿verdad? Fresnillo Hollywood, ¿verdad? Pero pues no hay, con quecho. Pues sabía que iban a tumbar las letras. O sea, y fue donde crecí, hermano, esas letras les tienen amor muchos grandes artistas de la historia, porque pues para ellos ahí comenzaron sus pininos, ¿verdad? Entonces para ellos significa mucho. ¿Saben lo que sucedió? Se presentó el dueño del lugar, ¿verdad? No sé si era una corporación, el país, yo no sé quién era dueño, pero se presenta y dice, ¿saben qué? Quítenme esas letras de ahí. ¿Cómo? Y se enojaron, hermano. Quítenmelas de ahí. ¿Pero por qué? Pues porque es mi lugar. Nada más por eso. O cárguenlas y llévenselo para otro lado. No, es que es un emblema de Hollywood, de Los Ángeles, ¿verdad? ¿Qué sería Los Ángeles sin Hollywood? ¿Verdad? Es un emblema. ¿Saben lo que sucedió? Para poder comprar el derecho del lugar, se tuvieron que juntar muchas estrellas mundanas, ¿no? Va a decir estrellas, ¿verdad? Muchos artistas, mejor dicho, para donar grandes millones de dólares, hermano, para poder dejar esas letras ahí. Y pudieron haber dicho muchos de ellos, somos buenos, ¿verdad? Porque vamos a dejar que los que sigan abajo de nosotros sigan teniendo un Hollywood donde crecer. Entonces, sin duda hay muchas gentes buenas, ¿cierto? Pero ¿para quién? Para nosotros, ¿verdad? O sea, habrá personas que usted diga, ese hombre cómo me ha ayudado, ¿verdad? Wow, yo le tengo un gran respeto.
Yo creo que yo sí le daba el cielo. ¿Cuántos hemos dicho? Yo sí le daba el cielo. Pues tú, ¿verdad? Así él, ¿verdad? Dice, algunas de las mejores personas en la historia, ¿verdad? No creían en Dios. O sea, él catalogó al mundo